No logro voltearlo. A ver. Entonces, pero esto sí lo puedo hacer desde acá. Espérate un ratito. Porque como la veo en chiquito nada más en el celular, entonces estoy tratando de ver lo mismo, como si no, no voy a poderles explicar. Te das cuenta, pero todo tiene solución. Aquí está. Ay, 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 no es. Aquí está. Perfecto. Ya. Ahora sí. Estamos. Tú dime en qué momento comenzamos. Sí, doctor, ya podemos Hola. comenzar. Ya, buenas tardes muchachos, disculpen el retraso de estos 4 minutos, ¿no? Espero que la música de fondo pueda llegarles también a ustedes para que se tranquilicen y no estén como su profesor, un poco alterado, ¿ya? Bueno, como les había mencionado en el WhatsApp final, ¿no? La clase, como dice, estimulación a la investigación formativa, además del título Centro Quirúrgico y Quirófano, ese es el título completo, indudablemente tenemos que ir mostrando el significado de cada cosa, porque ustedes están viendo ahí un montón de cuadros, otras cositas, una escuadra, un compás y datos que dice ahí, arriba una bandera que dice bicentenario, etcétera, etcétera. O sea, todo eso tiene una explicación, ¿no? Y vamos a ir desarrollando, ¿no? Entonces, la intención de uno como maestro es poderles a ustedes ofrecer cómo está el panorama, que está tan movido desde hace año y medio, desde que comenzó esta pandemia, ¿no? Entonces, ¿qué se ha avanzado? ¿Qué no se ha avanzado? ¿Cuál es el rol de los países del primer mundo? Si algún peruano figura dentro de este tipo de avances, ¿no? Entonces, hay muchas cosas que se pueden rescatar, ¿no? Esa es la primera parte. La segunda parte es, hace unos cuantos días hemos pasado, como dice, yo tengo 39 años de especialista en cirugía de cáncer y cirugía general, entonces hemos tenido que hacer una recopilación para presentarle a mis colegas y a los residentes y a los internos en mi hospital para que vean que no solamente es cuestión de decir A, sino hay que demostrar con documentos que esa A es verdadera. Esa es la segunda parte. Entonces, para que conozcan a su maestro, si es que ha hecho algo adecuado, productivo o no, eso ya queda a criterio de ustedes. Y la parte final ya vienen a ser las clases, ¿no? Pero con una característica. Acuérdense que en la universidad en el laboratorio de técnica quirúrgica usamos instrumental ya recontra pasado de moda, ¿ya? En los hospitales, en la mayoría de hospitales, como no están convenientemente equipados, también están usando material de pasado. Pero eso no significa que no se tenga que tener conocimiento de cómo está la ciencia en este momento, cómo están las técnicas quirúrgicas y qué es lo que se está pidiendo, ¿no? Y un tema interesante, porque ustedes ya están a un paso, de repente ya están asistiendo a hospitales, ¿no? Si es que ya están vacunados, ojalá, ¿no? Para ir conociendo no solamente los ambientes, sino también el material que tienen que usar de acuerdo al lugar donde van a tener que corregir algún defecto. Me refiero a hacer una sutura, ¿ya? Entonces, arrancamos. ¿Alguna pregunta antes de comenzar? Ahí como ven en esa primera diapositiva, su profesor tiene algunos logros, ¿no? Y ese es el resumen de presidente ejecutivo de una ONG, coordinador de un equipo multidisciplinario de especialistas en proyectos de investigación en salud y educación. Soy uno de los 400 cirujanos peruanos reconocidos por el Colegio Americano de Cirujanos y uno de los 7 médicos de los 100.000 que casi somos acá en el Perú,
uno de los 7 reconocidos como miembro por la Asociación Médica Americana. Además, etcétera, etcétera. La siguiente, por favor, si puedes avanzar. Cabecita, no te duermas. Y ahí, Hola. abajo, doctor, no sé si logra ver. No, ya. Esto tiene una significación especial. Si bien es cierto, tengo 39 años de especialista, ¿no? Eso no significa que mi fe se haya modificado 1 milímetro. Indudablemente he tenido que leer y entrar en la cuestión esotérica. Pasa la siguiente, por favor. Porque esa persona que está figura en esa imagen, lógicamente, es la que define un antes y un después de la llegada de esta persona, ¿ya? Y lo interesante es de que en ese libro sagrado hay muchas cosas que pueden decirse, ¿no? Pero lo cierto es que hay cosas del mundo, o sea, exotéricas, y cosas que necesitan una interpretación especial, eso se llama esotérico. Y si ven la parte de abajo, ¿no? Cuando dice Jesús a Nicodemo, le dice, si os he dicho cosas terrenales y no creen, ¿cómo van a creer si les digo las celestiales? ¿Ya? Bueno, esa parte ya estamos viviendo, por así decirlo. La siguiente, por favor. ¿Ya? Entonces, solamente para hacerles un correlato simple, ¿no? En el libro sagrado, ¿no? En la Biblia cristiana y hebrea, incluso en el Corán, ¿no? Las primeras páginas están en relación a la vida terrenal, ¿no? Y existe una enseñanza indirecta. Primero, cuando pecan, entre comillas, Adán y Eva, ¿no? Y comen del fruto del árbol prohibido, del árbol del conocimiento, que ya lo hemos comido hace rato y lo hemos superado hace rato, y los expulsa del paraíso terrenal, y el Altísimo envía a proteger otro árbol, ¿no? El árbol de la vida. Y lo que dice, lo que está escrito dice, porque si llegan a comer de él, el fruto de él, van a ser como dioses y van a vivir para siempre. Pues bien, vamos a mostrarles dentro de un momento en una de las diapositivas siguientes que eso se está cumpliendo exactamente, ¿no? Que ya estamos hace rato disfrutando de ese árbol de la vida, ¿no? Y ya podemos ser inmortales. Entonces, qué suerte si, por ejemplo, a Karencita, que es tan linda, le sacan una célula de cualquier lugar de su cuerpo y la clonan, pueden tener 100 delegadas, no una, ¿no? Entonces, hasta ahí es donde se ha avanzado, ¿no? En esta diapositiva, como ven la fecha, hace unos días, hace 5 días solamente, hace una semana, un segundo miembro del equipo de trabajo no ha pasado al paraíso, ¿no? Y lógicamente le hemos rendido un pequeño homenaje que es parte de la siguiente, por favor. Ahí les muestro eh, a los miembros de este equipo multidisciplinario, donde hay 5 ingenieros más una que este año se culmina sus estudios de ingeniería de sistemas acá en la vida real. Entonces serían 6 ingenieros en este equipo, ¿no? El que encabeza el equipo, ¿no? Ya lo van a ver más adelante, es el gestor de inversiones internacionales que ha conseguido 2 hospitales de 1000 camas, con lo último en tecnología para la Universidad de San Marcos y para el nuevo Instituto de Enfermedades Neoplásicas. La siguiente, por favor. Esta imagen nos trae un recuerdo, pueden interrumpir en cualquier momento, por favor, ¿eh? Nos trae el recuerdo que en ese momento, de acuerdo al ranking de universidades, la Universidad de Villarreal está en el puesto 22, ¿no? Entonces, si la imagen que dice, alguien recuerda los segundos, porque todos los que están presentes ahí son los primeros. ¿Quién no se acuerda de Neil Armstrong, de Einstein, ¿no? De el creador de Apple, ¿no? Harry Truman, ¿no? Quien es el que inventó ordenó que lance la bomba atómica sobre Hiroshima y Nagasaki, y Christian Barnard, que les hizo el avión a los americanos, se entrenó en Texas,
¿no? Y hizo él el trasplante y nadie se acuerda de los de Texas, que eran los que desarrollaron la técnica. Y figura también otra persona ahí que es Thomas Starzl, que hace poco ha fallecido. No griten, por favor. Córtale el micro, Karen. Creo que están haciendo el amor por ahí, no están escuchando la clase. Gracias. ¿Ya? Entonces, y también ves a Stephen Hawking, ¿no? A Steve Jobs, ves cómo indica, no tiene sentido contratar a personas inteligentes como ustedes y después decirles lo que tengan que hacer, ¿no? O lo que dice Stephen Hawking, que la inteligencia es la habilidad de adaptarse a los cambios. Y estamos en eso, ¿no? Estamos tratando de adecuarnos a estos nuevos tiempos de pandemia. Y las imágenes que ven abajo son a propósito, Bolívar, San Martín y O'Higgins. No crean que la independencia, que este bicentenario no trae aparejado, ¿no?, la presencia de estos tres ilustres francmasones dentro de estas guerras de la independencia. Ese es un capítulo aparte, pero simplemente les trato a colación. Y el fabuloso de Steven Spielberg, ¿no?, primero produjo E.T., y después hace 20 años produjo inteligencia artificial y además produjo muchos otros, ¿no? Como Parque Jurásico. Entonces, esto que era una fantasía en ese tiempo, en ese momento es una completa realidad. Te has quedado en una lámina antes. Avanza, por favor. Más adelante. Ya pasamos inteligencia artificial. La siguiente. Entonces, ¿cómo está el siglo XXI en ese momento? ¿No? Y cómo está, avanza la siguiente. Y si tenemos la posibilidad como peruanos, ¿en dónde estamos? ¿Dónde está nuestra gente? ¿No? Miren, todo lo que se trata. Manipulación genética, células madre, tecnología, nanotecnología, la famosa transformación digital y un término nuevo que ha aparecido hace un par de años, pero con más vigencia este año, supremacía cuántica, ¿no? Entonces, cuando hablas de inteligencia artificial cuántica, computación e internet cuántico, finanzas y química cuántica, teletransportación cuántico, todo eso se está viviendo en ese momento, ¿ya? Y lo interesante es que hay un peruano, la siguiente por favor, que le está rompiendo en ese término, ¿no? Él es un físico, Enrique Solano, egresado de la Católica, pero que tiene muchos años, por lo menos 20 años, trabajando en todo lo que son cuántico, ¿no? Él es profesor distinguido de la Universidad del País Vasco, además es profesor distinguido de la Universidad de Shanghái en China, ¿no? Y fue contratado hace un par de años, ¿no?, como jefe de toda una investigación sin límite de gastos en Shanghái, ¿no? Y se ha cambiado el año pasado, como si fuera poco, la siguiente, por favor, a lo que antes era IBM, International Business Machine, ¿no? Bueno, al IQM, ¿no?, que es International Quantum Machines. O sea, ahora él es el presidente ejecutivo de esa empresa multinacional, ¿no? Y por eso yo lo pongo ahí como que es mi candidato al Premio Nobel de Física en un ratito, ¿no? O sea, en 3 o 4 años, ¿ya? Y él desde hace años, ahí como pueden encontrar en alguno de los apartados, ¿no?, está hablando ya de computación cuántica, de la inteligencia artificial cuántico, ¿no? Y así como para la Internet simple existe el bit, bueno, aquí es el qubit, ¿no? Entonces así se llama qubits, ¿no? Lo que significa, ¿no?, es de que han avanzado tanto las investigaciones del equipo de este físico Enrique Solano, que ahora se dedica específicamente a finanzas cuánticas, ¿no?, a biología cuántica, a física cuántica, además de la inteligencia artificial cuántica, ¿no?, y la teletransportación cuántica, etcétera, etcétera. Pero ¿acaso es el único logro de peruanos? La siguiente, la otra. Todo eso lo pueden revisar en su presentación que le hemos enviado y que Karencita ha tenido la gentileza de pasarles a todos a su WhatsApp, ¿no?
Bueno, no es el único peruano exitoso, ¿no? Acá vemos que hace pocas semanas, ¿no? Una nave americana llegó a Marte, ¿no? Y hay dos peruanas, la siguiente, por favor, que están participando de ese éxito, ¿no? Porque son parte del equipo que ha logrado amartizar, porque no puede decir aterrizar, porque aterrizar es en la Tierra, entonces es amartizar, ¿no? Y están en ese trabajo, o sea, hay dos peruanas metidas en eso, y hay más peruanas en la NASA. La siguiente, por favor. Pero necesitan llegar hasta un lugar tan lejano como, y tan rico como es Estados Unidos para hacer algo interesante. Miren, desde el año 2016, perdón, de 2019, acá en el Perú, en la Universidad de Amazonas, en la selva, completamente, han clonado una vaca, ¿no? Que es la que están mostrando. Y se llama justamente Alma. ¿Ven ustedes? ¿No? En una universidad lejana, ¿no? De la selva, han logrado, han conseguido clonar a una vaquita, ¿no? Pero son los únicos peruanos exitosos. Ustedes pueden revisar hace 5 años que un tenor nuestro, muy conocido, Juan Diego Flores, la rompió y se presentó como Inca. La siguiente, por favor, pásala. Ahí está, ¿no? La rompió y se presentó como Inca, lógicamente, y la hizo bonita, pues. La siguiente, por favor, pero fue la única. Miren, Imazuma hasta ha salido en Google, ¿no? Entonces, nuestra Imazuma, una voz incomparable, ¿no? Deben ustedes escucharla. Cuando ven Beto a Saber, por ejemplo, ahí ven Mambo, que ella es la que la canta. La siguiente, por favor. Pero y Mariana Costa, ¿no? Y los campeones mundiales de surf, Kina Malpartida, ¿no? La gringa, ¿no? Los campeones de matemáticas, y eso estamos hablando de años atrás, ¿eh? Porque hay otros campeones, ¿no? Y en el torneo, ¿quién le está rompiendo en España? La siguiente, por favor. ¿Ven? Andrés Rocarrey, un muchacho como ustedes, sin embargo, que tiene las pelotas bien puestas, ¿no? Y hace que al resto se les coloque en el cuello o en la espalda, ¿no? Si es que lo cargan, pero él, así con una elegancia y un dominio del arte, oiga, es impactante verlo torear a ese muchacho. La siguiente, y una persona que hasta hace poco le tenía respeto, pero el año pasado, eh, porque ustedes son la generación bicentenario, ¿no? Justamente este individuo, ¿no? Que debía uno sacarse el sombrero porque ha sido reconocido en el Congreso de los Estados Unidos, ha sido el primer latino que llegó a ser presidente de la Asociación Americana de Cáncer. Sin embargo, incitaba a que salgan a marchar en contra de Merino, ¿no? Incitaba a la violencia y decía que no había ningún problema de contagio, ¿ya? Entonces, la siguiente, por favor. Ya no le perdí el respeto a ese colega, que es un compañero de mi promoción en el INEM. A él le decíamos Piquichón. Y ahí fíjense lo que dijo Amiel en determinado momento, y eso lo escribimos hace 5 años. Cuida tu reputación, no por vanidad, sino para no dañar tu obra y por amor a la verdad. La siguiente, por favor. 3 de las principales universidades del Perú se han denigrado científicamente, moralmente y éticamente. Tenemos la Universidad de San Marcos, encabezada por su rector, la vicerrectora se murió de COVID. Tenemos la Cayetano Heredia, con su jefe que ha sido sancionado. Tenemos la ex ministra de Salud y el lagarto Vizcarra, ¿no? Y la imagen de un profesional docente de San Marcos que siguió enseñando a pesar de no estar respirando adecuadamente, mientras el rector cómodamente se hacía aplicar la vacuna, ¿no? Por eso, 3 universidades, he mencionado 2, Cayetano y San Marcos, pero a eso se agregó la UNI, ¿no? Que no cumplió con las famosas plantas de oxígeno, ¿ya? Entonces, desprestigio científico marcado. La siguiente, por favor. Pero estamos
desde hace año y medio viviendo algo que hemos tenido que adaptarnos de golpe. Y esta clase, por ejemplo, es parte de esa adecuación. Nuestra universidad, para obtener su licenciatura por el SUMEDO, ha tenido que modificar muchas cosas. Y esto es parte de ese esfuerzo, ¿no? Como ven, todo lo que significa Internet, ¿no? Big Data, nube, telefonías, conectividad, enlaces satelitales, etcétera, 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 ¿no? Eso es parte de lo que tenemos que ajustarnos. La siguiente, por favor. Les dije que hace unos días, ¿no? Tuve que presentar todo lo que había aprendido, ¿no? A lo largo de estos años, lo que había hecho y si era factible de poder mostrar. Entonces, esta es la parte 2 que les había mencionado, ¿no? ¿Quién es su maestro, ¿no? Que para suerte ya debía haberse jubilado, pero han dado una ley hace 3 meses recién en la cual nos permiten que podamos seguir trabajando hasta los 75 años, si es que estamos adecuadamente, ¿no? Y por suerte estamos bien, ¿no? Entonces, el año 1968, cuando ingreso, es interesante, por eso les digo, ¿no? Es un recordaris, porque al año siguiente, ¿no? Velasco Alvarado, que lanza un dispositivo legal cobrando 100 soles por cada curso jalado a los estudiantes, ¿no? Lógicamente, gente que no llegaba a ganar ni siquiera los 100 soles, que les pongas eso, ¿no? Generó pues una enorme reacción y una enervación popular, ¿no? Y el lugar donde se hizo más explosivo fue en la ciudad de Guanta, ¿no? Y enviaron a los hinchis y los hinchis desgraciadamente no tuvieron piedad y mataron estudiantes, mataron campesinos. Y es por eso que la famosa flor de retama es un recuerdo de esa. Disculpen, yo estaba un año recién en la universidad, ¿no? Pero eso es lo que ocurría acá y nuestros padres andinos, ¿no? Peleaban por la educación de sus hijos. Perdón. La siguiente, por favor. Hace 40 años, su maestro ganó un premio Hipólito Unánue, ¿no? Aparte de eso, hay muchas otras cosas previas, ¿no? Pero solamente estoy mostrando lo más resaltante, ¿no? Entonces, por ejemplo, Karencita tiene solamente 26 años y sin embargo, su maestro hace 40 años ya estaba haciendo la residencia de cirugía oncológica y gané ese premio nacional en medicina, ¿no? La siguiente, por favor. Como éramos una fiera, ¿no? Esa es otra historia para contar, ¿no? Siendo cirujano, no solamente estaba ganando un premio nacional en medicina, sino también ganaba una beca, un fellowship en oncología, no en cirugía oncológica, sino en oncología clínica, ¿no? Y en la Universidad de Washington, en Seattle. ¿Cuál es lo anecdótico? Yo trabajaba para la empresa Sauer Perú, una empresa minera, en un campamento donde no había central telefónica ni teléfonos. En ese tiempo no existía la internet, ni menos existían los teléfonos celulares, ni siquiera computadoras. ¿Ya? Estamos hablando de 8.000 años. ¿Ya? Entonces, mientras acá en Lima, en el INEN, estaba el colega Elmer Huerta. Él gana la beca para ir a Washington y yo gané la beca para ir a la Universidad de Washington, pero en Seattle, ¿no? ¿Y quién me iba a enseñar? El doctor Donald Thomas, quien 7 años después fue premio Nobel en medicina. Entonces, desgraciadamente, por la lejanía del lugar y la lentitud de las comunicaciones, no que ahora yo estoy hablando con mi hija en Estados Unidos y con la otra en Brasil en simultáneo, ¿no? Entonces, en ese tiempo, no llegó a tiempo, ¿no? Y desgraciadamente, estando ya en Seattle listo para comenzar, me indicaron que si tenía los fondos suficientes, podía quedarme.
ellos me daban todo el alojamiento, la alimentación, los fees, etcétera, etcétera, pero no tenían con qué pueda mantenerme, ¿no? Entonces, desgraciadamente, tuve que regresar, ¿ya? Pero me saqué el clavo, ¿no? La siguiente, por favor. Esa es la imagen del profesor Donald Thomas cuando gana el Premio Nobel de Medicina por trabajo en trasplantes. La siguiente, por favor. 3 años después, ¿no? Tuve la suerte de ser seleccionado por otra fiera, 3 veces candidato al Premio Nobel de Medicina, Thomas Starzl, ¿no? Y yo le mencioné el año, ¿no? 1968. Pues bien, el 1969 es el año en que realiza el segundo trasplante exitoso de hígado, esa persona, ¿no? Y lógicamente, como estábamos ya haciendo la carrera quirúrgica, tenía que ir a entrenarme en un lugar que sea destacado, ¿no? Y lógicamente escogí ir con Starzl, ¿no? Eh, una fiera. La siguiente, por favor. Al igual que Harvard, la Universidad de Pittsburgh son 4 hospitales de 1.200 camas unidos, conectados por túneles y en una ladera, ¿no? En la parte de abajo está la Ford Clinic, que es una clínica, sigue el Children's Hospital, después sigue el de damas, de mujeres, y atrás está la zona de laboratorios y la de adultos, de veteranos, ¿no? La siguiente, por favor. Este personaje fue una fiera. Entonces, como tenía esas dos credenciales, miren la cara de pichón de su profesor en esa época, ¿no? Hace 8.000 años, ¿no? Fui aceptado como miembro del Colegio Americano de Cirujanos. Y no solamente eso, sino 3 años después, por esos mismos antecedentes, fui uno de los 7 seleccionados hasta ahora que somos miembros, reconocidos como miembros de la Asociación Médica Americana. La siguiente, por favor. Con todo ese bagaje, ¿no? Y esto sí creo que fue un equívoco, vino de Inglaterra, ¿no? Como intelectual sobredestacado, ¿no? Del siglo XXI. Como les digo, creo que fue un exceso, pero se recibe humildemente. Y la siguiente, otra de Estados Unidos, como mente del siglo XXI, ¿no? Entonces, era verdaderamente un reto. La siguiente, por favor. La siguiente. Perfecto. Eh, Tengo que acortar porque, como les digo, esto es para estar hablando horas de horas y ustedes tienen un seminario de cirugía cardiovascular, por eso no quiero aburrirlos, ¿ya? Pero hace 9 años, ¿no? Se hizo un congreso, ¿no? De telemedicina y de informática médica entre todo el grupo de la UNASUR latinoamericana, ¿no? Y los grupos europeos, encabezados por el Instituto de Telemedicina de Italia, el Instituto Internacional, ¿no? Ese es parte, un extracto nada más de lo... Pero ahí ven que figura al lado de Nicolás Kusunoki, ¿no? Y en la siguiente también figuramos ahí con Kusunoki. ¿Por qué es interesante esto? Porque mientras nosotros estábamos apuntando con mi equipo, la siguiente por favor, a ayudar al INEN, ¿no? Yo llegué a hacer una actualización en el INEN en diciembre del 2016, cuando entró disculpen la expresión, la loca de la ministra Patricia García, ¿no? Y mandó al INEN, que es un instituto especializado, lo degradó a Hospital General. Entonces, como en mi equipo hay 2 exministros del tiempo Fujimori, y en esa época, ¿no? La bancada fujimorista era aplastantemente mayoría. Les pedí a ellos que por favor devuelvan pues, la autonomía al INEM, ¿no? ¿Ya? Porque esa doctora, que también es parte del escándalo del vacuna gay, ¿no? Se vacunó a escondidas, de la Cayetano Heredia, ¿no? No solamente le había quitado el título de instituto, lo había mandado a que sea un hospital, le había matado el Plan Esperanza, que era la única protección que tenía la gente pobre,
para tratamiento de cáncer. Le había matado la clínica, que era una forma de obtener recursos para ayudar, justamente, ¿no? Hasta ahora en todos los institutos no existe clínica, ¿no? Además de eso, el FISAL, parte del Seguro Integral de Salud, ¿no? Les enviaba trimestralmente por adelantado 50 millones de soles para que no falte nada a los pacientes oncológicos. Todo eso, esta loca lo había matado, ¿no? Porque tenía dos asesores que eran oncólogos que habían intentado ingresar al INEM, pero no tuvieron la competencia suficiente para entrar, ¿ya? Entonces, fruto de ese esfuerzo, ¿no? Es que teníamos este tipo de reuniones como la que están viendo. La siguiente, por favor, y tuvo su corolario, ¿no? Con la firma de un convenio, ahí ven a su maestro, ¿no? Hace 4 años, 4 añitos, ¿no? Firmando este convenio para la implementación de la historia clínica electrónica. Esa es otra historia, ¿no? La siguiente, por favor. ¿Qué solución? La siguiente, dale, por favor. Eso, ¿ya? ¿Cómo es que puedes conseguir, antes a eso, dale un hito antes, eso, ¿ya? ¿Cómo puedes tú capacitar adecuadamente, ¿no? Si no estableces convenios adecuados o si no envías a la gente, ¿no? Ese es el plan, ¿no? Lo que con estos hospitales ya se les va a explicar, ¿no? Pero parte de eso es conseguir socios estratégicos. La siguiente, por favor. Como tienes a Harvard, el MIT, la Fundación Kellogg, Stanford, Berkeley, Wharton, Berkeley, la UCLA, etcétera, etcétera, ¿no? En cuestión de medicina general. La siguiente, si hablas de cáncer, lógicamente tienes que ir al National Cancer Institute, al Memorial Sloan Kettering, al MD Anderson, al Emory, etcétera, 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 ¿no? Entonces, lógicamente, estableciendo convenios con ellos, ¿no? Es parte de la estrategia. La siguiente, ¿y cómo se va a conseguir esto? Pues el Estado, ¿no? En este momento, para este año, tiene más de 1.000 millones de soles, ¿no? Para becas y créditos educativos. Entonces, lógicamente, ese tipo de becas, como la Presidenta de la República, la siguiente, por favor, eso, ¿no? Puede permitir el poder conseguir que sea el Estado peruano el que premie, ¿no? A ustedes, muchachos, gente joven, para que vayan al lugar que escojan, ¿no? Todo tiene un proceso, por si acaso, no es que yo quiero ir acá, no, todo tiene un proceso, ¿no? Pero además, la siguiente, por favor. ¿Qué pasa si aún así, teniendo la beca, no tiene recursos suficientes? La siguiente, por favor. Existe lo que se llama el Programa Nacional de Becas, que puede permitirte, así ahora que estás en pregrado, después, para cuando hagas tu posgrado, ¿no? La siguiente, por favor, y te permite préstamos educativos, ¿no? Desgraciadamente me han dado muy poco tiempo para actualizarlo, pero esta tasa del crédito educativo anual del 4.22 se ha reducido al 3.5% y de repente este año hay una moratoria o un permiso especial, una gracia para que no paguen, ¿no? Me refiero al menos es 2 o 3 años, ¿no? Solamente los intereses, ¿no? Entonces, ahora, ¿por qué es interesante esto? La siguiente, por favor. Dale un... Eso, ¿no? No. Antes. Ah, antes, muchachón, no te pases. Ahí, ¿ya? ¿Ves? Yo estoy haciendo uso de la tecnología, tengo mi iPad y tengo el celular y tengo la computadora. En la laptop no puedo conversar con ustedes, no sé qué ha pasado, pero en el iPad estoy siguiendo las imágenes que como están en el celular en chiquito, ya uno está con charca José Leal, lógicamente tengo que ver en algo más grande, ¿no? Y es por eso que estamos usando esto, ¿no? Y estamos con tecnología también, los AirPods, ¿no? O sea, tenemos que adecuarnos a los tiempos, ¿no? ¿Y qué significa esto, ese crédito? Que, por ejemplo, ahora que están haciendo ustedes sus estudios universitarios, les puede dar más de 30.000, casi 35.000 soles, ¿no? De préstamo con ciertas condiciones a un interés del 3.5 o menos.
Y si ustedes van a hacer después una especialización o una maestría, ya no van a ser 35.000, le va a dar 110.000 soles al mismo interés anual, lo que es un regalo, pues, ¿no? Cualquier crédito educativo en este momento no te dan más de 5.000 o 10.000 soles y el interés que te cobran es 15% anual, en promedio. En cambio, el gobierno, lógicamente, está destinando eso. Más adelante van a ver cómo es eso. A ver, la siguiente. Entonces, si se está hablando que la salud y la educación son vitales para nuestro desarrollo, ¿qué es lo que dice el Estado? La siguiente. Hace pocos días, lógicamente, mi socio, él ha hablado tanto con la rectora, nueva rectora de San Marcos, como van a ver, y ha hablado desde antes que se ha elegido con Hernando Ceballos, ¿no? Entonces, lógicamente, yo soy el de la parte técnica, ¿no? Tengo que hacerle, presentarle, ¿no? De dónde van a salir los recursos del Estado, porque el nuevo equipo de Lapicito, lógicamente, no es el que ha hecho el presupuesto de este año, eso lo hizo Sagasti el año pasado. Entonces hay que hacer un análisis de cómo están avanzando. La siguiente, por favor. Entonces, el Estado destina 50.000 millones de dólares para el presupuesto. Pero de esta cantidad, más del 40%, la siguiente, por favor, el 46%, o sea, 23.200 millones de dólares, se destina a intervenciones sociales, que por supuesto no le llegan a las clases populares. Y es por eso que todos los caviares, ¿no? Todos los sinvergüenzas comechados que eran dueños de las asesorías del Estado, que recibían toda la propaganda del Estado, ¿no? Por ejemplo, uno de los caviares, como era Alfredo Tuesta, Soldevilla, ese ganaba asesorando a 45.000 soles mensuales, ¿ya? 45.000 soles mensuales, ¿ya? Entonces, por eso es que están protestando, ¿no? Por eso es que a cada rato sale El Comercio, La República, Perú 21 y todos los ayayeros de Odebrecht salen a reclamarle al Lapicito porque ya no tiene la mamadera, pues. La siguiente, por favor. Entonces, está presupuestado, ¿no? 5.000 millones para alivio de la pobreza en diferentes programas. La siguiente, pero lo que nos interesa es salud y educación, ¿no? Y miren la barbaridad de millones de soles que hay, ¿no? Que vamos a ver en algún cuadrito más adelante, ¿no? Cómo es esta situación. Todo esto ustedes tienen que saber y estoy seguro que no les han enseñado, ¿no? Igualmente, la siguiente, por favor, tienen que saber cómo es el sistema de salud, cómo está organizado el sistema de salud, porque no saben ustedes dónde van a seguir su carrera antes, ¿ya? Entonces, eso es lo interesante, ¿no? Ahí es una imagen que a ustedes con más calma van a poder ir analizando, ¿no? Porque ahora tomaría demasiado tiempo, ¿no? Pero es parte de nuestra realidad. La siguiente, por favor. El año 2012, hace 9 años, ya mi socio Nicolás Kusunoki, en esa época no era mi socio, ¿no? Era solamente presidente de la Mancomunidad Municipal Lima Norte y alcalde de Comas, pero participó porque tenía algo planeado que después ha servido de mucho. La siguiente, por favor. Como ven, desde esa época ya se tenía una idea para la implementación de esa famosa protección social en salud. La siguiente, por favor. Y todo en relación a teleservicios. ¿Ven? Y el modelo de hospital que él soñaba, ¿no? Pero que con estos dos hospitales que se han conseguido, la siguiente, por favor, con estos dos hospitales que se han conseguido, indudablemente la cosa ha cambiado. Este era su sueño hace 9 años. La siguiente, por favor. Entonces ya pasamos a la tercera parte, ¿no? ¿Qué más se ha conseguido? ¿En qué se está peleando? Por eso lo mencionaba, ¿no? Que su profesor figura como coordinador general de un equipo multidisciplinario de especialistas y estos son los logros, ¿no? Entonces, primero, sobre San Marcos, se ha conseguido
¿no? El tener la posibilidad de tener un hospital de 1000 camas, ¿no? Karencita tiene la presentación completa que le he enviado, donde está toda la fundamentación de todos los documentos que desde hace 3 años estamos peleando y que por razones obvias de aceitadas, o sea, coimas, no ha avanzado esto. La siguiente, por favor. ¿Ven? Hace 3 años, perdón, hace 2 años y medio llegaron a la gente del conglomerado empresario de Corea del Norte, envían sus especialistas para que analicen el lugar donde se construiría, ¿no?, el nuevo Hospital Nacional Docente de 1000 camas, con lo último en tecnología que le estaría proporcionando la empresa Samsung, porque es parte de este conglomerado empresarial, ¿no?, y que también serviría para el hospital del nuevo Hospital INEM. La siguiente, por favor. Y ahí lo vemos al rector de San Marcos de esa época, ¿no?, que participaba, ¿no?, y se bajaba los pantalones mandándoles cartas de que aceptaba todo, ¿no? Pero lógico, le están regalando un hospital de 350 millones de dólares con lo último en tecnología y encima la contraparte, que de acuerdo al memorando de entendimiento le tocaba a San Marcos pagar 350 mil dólares, se trajo, el equipo trajo a, la siguiente por favor, a el Banco Interamericano, y de los 350 mil dólares que necesita San Marcos, los del banco le dijeron, te damos 1 millón, y como préstamo no reembolsable, o sea, como una donación. Iguales términos van a correr para el nuevo INEM. Esa es la estructura, y ahí figura una bomba de protones que en toda Sudamérica en ese momento no se usa para el tratamiento del cáncer. La siguiente, por favor. Y lógicamente viene con robótica, nanotecnología, simuladores, lo último en tecnología satelital, etcétera, etcétera, ¿no? Es Samsung, ¿ya? Como ven ahí, San Marcos hizo sus elecciones, ¿no?, y resultaron 2 candidatos para una segunda vuelta. Uno que es un compañero de promoción y otra, la doctora Gerí, ¿no? En esa competencia, lógicamente, se ha hecho presentaciones a los 2, ¿ya? Y ahí figuraban 2 de los que han fallecido, ¿no? Desgraciadamente el COVID no respeta y si te descuidas, ahí nomás eres, ¿no? La siguiente, por favor. Y ahí está demostrándose que tanto el socio Kusunoki como el socio Rafael, ¿no?, quien es su profesor, presenta, ¿no?, en estas reuniones virtuales la fundamentación y etcétera, 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 etcétera. La siguiente, por favor. La imagen del nuevo proyecto. Lógicamente hay más páginas, pero para clases solamente hemos conseguido estas 2, ¿no? Pero, como les digo, Karencita tiene todo el legado evolutivo donde figura eso y tiene otras exposiciones más. La siguiente, por favor. Y ahí está nuestro socio, el chinito, el chino japonés, con la nueva rectora, que está feliz pues, porque le están regalando un hospital de 350 millones de soles, ¿no? Sin haber hecho nada. Ella lo único que quería era aumentar el número de camas UCI en la clínica de la ciudad universitaria, que eso no es ninguna clínica, ¿no? Y le están regalando un hospital de 1000 camas con lo último en tecnología, ¿no? Y completamente gratis, completamente financiado, ¿ya? ¿Cómo no va a estar contenta? ¿Ven? La siguiente, por favor. ¿Y qué características, indudablemente, tiene que tener este nuevo Hospital Nacional Docente? La parte que está sombreada de amarillo es la que nos interesa, porque eso está relacionado a ustedes, que se tiene que seleccionar a cientos, de repente miles de médicos de todas las profesiones, paramédicos y administrativos de todas las especialidades, jóvenes como ustedes, que sean proactivos, que tengan valores y que sean competentes, que durante la construcción del hospital, que son de 2 años a 2 años y medio, deben ser enviados con becas del Estado peruano, a países desarrollados, ¿no?, para que se actualicen esta nueva forma de hacer medicina, porque casi en toda Sudamérica no se hace esta nueva forma de hacer medicina, ¿no? Entonces, de tal forma que cuando se termine la construcción y ustedes regresen,
puedan dirigir y nosotros iremos a atendernos, pues, donde ustedes. La siguiente, por favor. Esta es simplemente una carta que presentamos, que presenté a Sagasti, ¿no? Informándole, ¿no? Porque igual carta se presentó en su debido momento a Vizcarra y se puso contento porque dijo, si en el hospital de Moquegua de 200 camas me han dado 1,5 millones, ¿se imaginan con 2 hospitales de 1.000 camas de 700 millones de dólares, cuánto me tocará? Así era el lagarto. ¿Ya? Entonces, que no digan que no tenían conocimiento. Ahora el conocimiento lo tiene Lapicito y el doctor Ceballos y la nueva rectora de San Marcos. Si es que lo desaprovechan, ya saben dónde hay que patearlos. La siguiente, por favor. Eso es en relación al INEM. ¿Ven? Competir como institución del Estado con el sector privado, porque la idea es esa, ¿no? Porque Oncosalud está construyendo un mega complejo de 350 millones de soles, o sea, esos son menos de 100 millones de dólares, ¿no? Y nosotros estamos colocando un hospital de 1.000 camas de 350 millones de dólares, full de investigación, full de tecnología y con 300 camas para lo que sería para clínica, para que los médicos que trabajen ahí no tengan que desplazarse, como ahora se desplazan a otras clínicas, ¿no? Para ganar un poquito de dinero cuando ahí, ¿no? Van a ser 700 plazas para intervenciones sociales, ¿no? El CISE, Salud, Fuerzas Armadas, Fuerzas Policiales, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, eso es competir como institución del Estado. Pero, ¿para qué? Para beneficiar, ¿no? Para proteger, cuidar y servir a la población de escasos recursos económicos que está tan desprotegida, que es tan vulnerable y que es la que más necesita. Pero además, ¿no? Por eso se pone medicina peruana rumbo al 2033 para impulsar el desarrollo así, exponencial, de la ciencia, la tecnología, la investigación, la oncología y la cirugía y la medicina peruana más allá del año 33. Eso, responsabilidad, es de ustedes, jóvenes. Así que, guerra avisada. Por eso el título es ¿cómo hacer que ustedes logren motivarse para la investigación? La siguiente, por favor. Ese es el INEM actual y tienen en la parte baja, debajo donde dice 81, a un elefante por ahora, que es la Torre Esperanza, mal diseñada, diseñada por Odebrecht y Graña y Montero, ¿no? Una millonada, son como 250 millones, no sé si han agregado algo más, cuya infraestructura es deficiente, tiene muchas observaciones, ¿no? Y por eso es que no funciona hasta ahora, ¿no? No funciona como debía funcionar, ¿ya? Entonces, es parte de esas pésimas gestiones de la administración del INEM que durante los últimos 6 años ha devuelto más de 100 millones de soles cada año, ¿no? De los 500 millones que le daban. La siguiente, por favor. Entonces, las características del nuevo Instituto de Cáncer tiene algunas condiciones que se le puso a Vizcarra, que se le puso a Sagasti y que se le ha puesto al nuevo ministro de Salud, Ceballos, y a Lapicito, ¿no? Que con esa administración tan deficitaria de parte del INEM debe darnos el control a nosotros, ex residentes, ¿no? Para poder administrarlo. La siguiente, por favor. Esa es la condición. Y el 7 de agosto, hace 2 semanas nada más, miren cómo estaba la ejecución presupuestaria. Este es algo que ustedes también tienen que aprender y que seguro no les enseñan, ¿ya? El Estado les decía que ha destinado 50.000 millones de dólares para el presupuesto de este año. Muy bien, ¿en qué se gasta? Gobierno nacional, gobiernos locales y gobiernos regionales. La siguiente, y en lo que compete a salud, vemos que el INEM al mes de agosto, ¿no? Que debía estar en 55, 60, ni siquiera ha llegado al 50%, ¿ya? Y ni qué decir del Ministerio de Salud, ¿ya? O sea, ni hablar del Peruquín. La siguiente, por favor. Entonces, como homenaje, la siguiente, como homenaje a estos 2 miembros del equipo que han fallecido, uno de COVID y otro por, desgraciadamente, teniendo insuficiencia renal crónica en hemodiálisis permanente y que hizo una falla multiorgánica, ¿no? Pero en homenaje a ellos es que estos 2 hospitales tienen que salir, el de San Marcos y el de INEM. La siguiente, por favor. Aquí esto es algo
que también es importante que ustedes conozcan. El Estado invierte en la salud de los peruanos para más de 17 millones, ¿no? De repente más, solamente 600 millones de dólares para este año, 600, ¿no? Y sin embargo, la siguiente, por favor, ¿cuánto destina para las otras elefantes blancos? ¿Ven? Para el gasoducto, 7.300 millones. Para la modernización de la refinería de Talara, ya pasó los 6.000 millones de dólares. 6.000, que no va a servir para nada, porque no hay petróleo, se tiene que importar, ¿no? Y que eso simplemente es una maniobra política de la famosa Navincita Heredia, ¿ya? Igual, el tren eléctrico cuesta más, esos 40 kilómetros cuesta más que todo el kilometraje que ha sido usado y financiado para el nuevo Canal de Panamá. ¿Ven? Es más caro que el Canal de Panamá nuevo construido. ¿Y cuánto costaban estos antes de que llegue Humala al poder? ¿Ven? 1.000, 2.000, 1.000. Miren cómo se gasta la plata. Y para cáncer, y ahora, perdón, para la salud del poblador peruano, destina solamente 600 millones. Y miren cómo gasta acá, ¿no? ¿Cómo gasta? ¡Qué bárbaro! Y estos desgraciados de Talara, de Petroperú, quieren 1.000 millones de dólares más en bonos. ¡Qué bárbaro! La siguiente, por favor. Solamente para mostrarles cómo la actividad académica en ese periodo de incertidumbre de la pandemia ha estado operativo, ¿no? Y todas las universidades, las facultades de medicina, a través de las PEFAN, ¿no? Se han reunido el año pasado y han presentado estas experiencias. La siguiente, por favor, ¿no? Y lógicamente esto es solamente para mostrarles que su profesor también tiene que estar actualizado, ¿no? Justamente con lo que ustedes van a hacer dentro de poco, las residencias médicas, ¿no? Cómo es que están planificándose en diferentes lugares. Y este es de octubre del año pasado, nomás. La siguiente, por favor. Pero este año, en este mes nada más, ya hemos estado a través del MINEDU, el Ministerio de Educación, y la Universidad Nacional Internacional de La Rioja, el UNIR, ¿no? Ya para septiembre, la próxima semana, ¿no? Hay un congreso virtual sobre la revolución digital y la transformación educativa. O sea, se tiene que estar actualizado. Entonces, por eso, uno como docente tiene que estar actualizado. Ustedes, que son los que manejan la tecnología, pues en mayor razón. La siguiente, por favor. Y ahora sí, ¿alguna pregunta hasta ahora? Porque ya vamos a entrar al grano. Karencita, hola, hola. Todo claro, doctor. Claro, No se han quedado dormidos. No se han quedado dormidos. Están viendo cómo es que el mundo está interconectado, tiene que adaptarse y hay peruanos exitosos. Y ustedes pueden llegar a hacerlo, ¿me entienden? ¿No? Por eso, sí, lo que se les presenta y que deben tenerlo en su presentación en WhatsApp, indudablemente, que les sirva de algo, ¿no? Para que digan, si este pelotudo ha hecho todo lo que hizo, ¿no? Nosotros que somos jóvenes, que... Ah, por si acaso, en mi tiempo, cuando fui por primera vez a Estados Unidos, de donde iba no había, como les dije, central telefónica. No había teléfonos, no había celulares, no había computadoras, ¿no? Menos nube, ¿no? No se conocía lo que era el Internet, ¿ya? Entonces, para que vean, ustedes tienen todo a la mano, todo a la mano. Yo la segunda vez que fui a Estados Unidos, porque en la primera tuve que regresarme al mes y medio, ¿no? Cuando me dijeron que no me podían pagar, ¿no? Y yo recién había salido un año atrás, entonces no podía darme ese lujo, tenía 3 hijos, ¿no? O tengo, pero ¿no? ¿Ya? Entonces tuve que regresar, ¿no? Pero cada vez que regresaba, ¿no? Y yo regresaba cada 2 años, había una mejoría brutal, ¿no? Entonces, cuando llegué a Estados Unidos por primera vez, ¿no? Yo veía, oye, bueno, a este instituto que era el más importante en trasplantes en el mundo, ¿no? Como les dije, eran 4 hospitales de 1.000 camas y que tenían casi 150 pacientes trasplantados de todo tipo, y dentro de ellos de hígado, riñones, multivisceral, pulmón, corazón, pulmón, etcétera, etcétera, ¿no? Y se seleccionaba especies únicas, una sola estirpe genética de chanchos, porque el chancho tiene una anatomía similar a la humana.
y ahí es donde se hacían los trasplantes y se experimentaba. Y también unas terneras de una raza especial, ¿no? Tratada igualmente como los chanchos, ¿no? En los cuales se hacía los trasplantes de corazón y corazón-pulmón, ¿no? Una cosa espectacular, ¿no? O sea, solamente de recordarlo. La siguiente, por favor. Ah, perdón. Entonces, ¿podemos avanzar? Hola, hola, no se duerman, muchachos. Sí, doctor. Perfecto. Eres tú, Karen, ¿no? Sí, sí, doctor. Ah, ya, perfecto. Ya, Karencita. ¿Ya? La siguiente, por favor, es para mostrarles cómo, si en algún momento alguno de ustedes quiere hacer cirugía o medicina, ¿no? El INEN es una de las escuelas más potentes, ¿no? Me refiero que les van a sacar la mugre, ¿no? Olvídense, ¿no? Ahí son 4 años, pero el primero, el R1 es el chupe, ¿no? Es el interno, es el que tiene que hacer casi todo, las historias, etcétera, etcétera. El R2, el de segundo año, es el que toma las muestras, ¿no? Y algunas veces, al menos en mi época, ¿no? Alguna compañera ha fallecido porque se pinchaba al momento de tomar las muestras de los pacientes. En esa época, pues, el cáncer no era tan bien tratable como es ahora, ¿no? Entonces, en tercero y cuarto ya eres el rey, ¿no? Entonces, tienes 2 años para prepararte para que cuando llegues a tercer y cuarto año en que tú eres el que escoge tu paciente, eres el que programas, eres el que operas, ¿no? Si operas bien, el asistente simplemente te va a estar mirando, ¿no? Como ocurría cuando yo operaba. La siguiente, por favor. Entonces, estamos en la Villa Rica, ¿no? Entonces ya tenemos que centrarnos en nuestra pequeñez, como se dice, ¿no? Pero sin olvidar de que existe algo muy grande. Espérate un ratito. ¿Qué horas son, Trencita? Las 5. Las Las 5, 5, doctor. allá. Perfecto. O sea, estamos bien, ¿ya? Tal como se había planificado, ¿ya? De 4 a 6. ¿Está bien? Excelente. ¿Ya? Entonces, la siguiente, por favor. Cuando ustedes entran a cualquier hospital, ¿no? Así sea chiquito o así sea grande, siempre va a haber un lugar que se llama el centro quirúrgico. O sea, y hay dos, de acuerdo al tamaño y a la organización del hospital, si es del MINSA o si es de salud o si es de las Fuerzas Armadas y Policiales, lógicamente cada uno, así como ahora están, cada uno tiene la internet que les interesa, ninguna conversa, lógicamente. Yo trabajo en un hospital del Ministerio de Salud, he trabajado en hospitales de salud, pero solamente me voy a centrar en los del MINSA, lo que ustedes van a encontrar, que es el hospital principal de la universidad, el Hipólito Unanue, ¿no? Yo trabajo en el Hospital San Juan del Lurigancho, pero todos tienen su centro quirúrgico, o sea, el lugar donde la persona, en este caso el paciente, que necesite cirugía, tiene que ser llevado. Y ustedes saben que existen 2 tipos de cirugía. La cirugía electiva, ¿no? En la que tú decides que te pongan la naricita más bonita, o las chicas que les aumenten los senos, o le aumenten los cachetes de atrás, o que les hagan la lipoescultura, ¿no? O que le saquen la vesícula, le corrijan la hernia, le corrijan la ventración, etcétera, etcétera. Eso se llama cirugía electiva. Y la cirugía de emergencia, ¿no? Que ustedes saben, antes era peor, ¿no? En la Villa Real tú salías de noche y te operaban sin anestesia y tenían que llevarte a la sala de emergencia, ¿no? Ahora con la llegada de gente de otros países, ¿no? Hay algunos delincuentes, ¿no? Y todos los días estamos viendo sicarios, muertos, etcétera, etcétera. Hay cosas que da pena, ¿no? Porque esa pobre gente debía ayudar a sus otros paisanos, ¿no? Que no delinquen como ellos, ¿no? Entonces, ¿dónde son llevados? A un centro quirúrgico. Entonces, el centro quirúrgico tiene que tener algunas características especiales, ¿no? Un área de recepción, ¿no? Que es una zona contaminada,
un área de preparación prequirúrgica donde el paciente es ubicado, ¿no? Para que el médico que esté de guardia y el residente que esté de guardia, dependiendo del departamento al que pertenezca, va a evaluarlos, ¿no? Estamos hablando de cirugía electiva, ojo, no la de emergencia. El de emergencia entra de frente hasta el quirófano, ¿no? Previa preparación, indudablemente rápida, porque muchas veces un atropello, una quemadura, etcétera, etcétera, primero hay que meterlos en la ducha o hay que darles una manguereada para sacarles todo con delicadeza, indudablemente, ¿no? Previa sedación, ¿no? Entonces, esa es la área de cirugía electiva donde va a ser evaluado el jefe de anestesia o el jefe de anestesia de guardia de ese día. Tiene que revisar el riesgo quirúrgico, el riesgo anestesiológico, que todos los análisis estén bien, que haya un depósito de sangre si es que necesita adecuado. Una vez toda esta parte es semirrígida, ¿no? Indudablemente tiene que haber un lugar donde está una secretaria recepcionando, una sala donde está el jefe del centro quirúrgico, que usualmente es el anestesiólogo, donde ahí tiene sus computadoras, sus equipos para comunicarse y está chequeando cómo están interiormente las salas. Y la parte ya estéril, en la cual necesitas ingresar con uniforme, ¿no? Adecuadamente cubierto, que es el centro quirúrgico en sí, ¿no? Y los quirófanos o salas de cirugía, ¿ya? Entonces, esa es la estructura, ¿no? Desgraciadamente, solamente les puedo mostrar ahí y los que han tenido la experiencia hospitalaria podrán ubicarse, ¿no? A veces hay centros quirúrgicos en la misma emergencia, ¿no? Como ocurre, por ejemplo, en el INEM, como ocurre, por ejemplo, en hospitales nacionales de salud, ¿no? Pero en la mayoría de emergencia se les lleva directamente hasta el quirófano cuando la gravedad del caso, un abaleado, un acuchillado, etcétera, etcétera, necesita cirugía de inmediato. O un quiste de ovario pedículo torcido, o un desprendimiento prematuro de placenta, o una retención de bebé por parto podálico, etcétera, etcétera. La siguiente, por favor. Entonces, les había mencionado que el quirófano tiene algunas características especiales, ¿no? Y hablaba de una zona restringida, ¿no? En la cual es donde se va a colocar toda la indumentaria de las personas que van a entrar al quirófano, sea anestesiólogos, sea residentes, internos, asistentes. ¿No? Tienen que hacer la limpieza de la sala una vez que termina una operación. Y las que se encargan de controlar a los pacientes también tienen que tener un ambiente, las enfermeras, ¿no? Donde estar, ¿no? Por eso se llama estar de enfermeras. Pero los médicos también, aparte de hacer los informes, tienen que tener un área donde también puedan descansar, ¿no? Algún sillón, algún sofá, para entre cirugía y cirugía, ¿no? Porque hay cirugías que son muy extensas, ¿no? En Estados Unidos yo he participado en un trasplante de hígado que duró 24 horas, porque falló el hígado y se tuvo que ir a obtener otro hígado en otro estado y mientras tanto se le estaba manteniendo pues así artificialmente. Se usaron 100 unidades de sangre en ese médico turco, ¿no? Y salió, ¿no? O sea, estamos hablando de épocas antiguas, ¿sabes? Estoy hablando de hace 35 años, ¿ya? La siguiente, por favor. Y ese más o menos es el diseño de un centro quirúrgico. ¿Ven? Una zona de ingreso. Imagínense que están llevando ustedes su paciente que va a ser operado de la vesícula, ¿no? Y lo introducen y tienen que ir a una sala de admisión, ¿no? De preparación, que se le llama, ¿ya? Porque después de que termine de ser operado va a ir a pasar a una sala de recuperación anestésica, ¿no? Porque usualmente en cirugías grandes se usa anestesia general, ¿no? Entonces hay que llevarlos hasta esos lugares. El centro quirúrgico también tiene una disposición especial. Me refiero, el personal que ingresa, la siguiente por favor, ¿no? Tiene que tener presente algunos pequeños detalles. ¿Quién es el responsable de lo que pasa con el paciente? Antes
durante y después de la cirugía? Pues indudablemente el cirujano, ¿no? Él es el responsable. Y eso es algo que se ha ido perdiendo, ¿no? Eso es algo que dicen, no, pertenece al departamento, ¿no? Y entonces uno opera la K y le deja el paquete a otro para que trate de ayudarlo. Entonces, eso no es así. Tiene que ser como cuando van a la clínica a operar, ¿no? En la clínica ustedes son los responsables desde antes de que ingrese, ¿no? Para que ingrese en condiciones adecuadas y se recupere rápido. Y ustedes están manteniéndolo porque para eso el paciente está pagando, ¿no? Es, y lógicamente el concepto inadecuado dentro de un hospital es ese, ¿no? Pertenece al departamento de cirugía, no es del cirujano. Eso ha generado enfrentamientos de mi parte porque yo soy de escuela antigua, ¿no? Y lógicamente para ingresar, ¿no? Eh, tenemos que prepararnos de una manera adecuada. Para suerte nuestra, ¿no? Con esta pandemia, lógicamente ha venido la posibilidad de que toda la gente aprenda cómo lavarse las manos, que es una de las técnicas de antes de ingresar al quirófano, ¿no? Es una cosa majestuosa, ¿no? El tener que hacer esto, ¿no? Entonces, una vez que te lavas las manos, con las manos elevadas, ¿no? Sin contactar con nada, ingresas al quirófano. Usualmente tienes que darte la vuelta para que con el trasero abras la puerta oscilante y puedas ingresar sin contaminar ni contaminar, ¿ya? ¿Y qué vas a encontrar adentro? La siguiente, por favor. Adentro del quirófano vas a encontrar una zona que es, de acuerdo a la operación que se haga, el lugar donde se tiene que ubicar el anestesiólogo, ¿no? Que es, en este caso, como el que están viendo, de la cabeza para arriba, con sus equipos y todo. Lógicamente, este es un hospital de nivel 2, por eso es que no ven muchas máquinas atrás. Ahora van a ver cómo es un hospital ya tipo instituto, como son los que tienen que colocarse en San Marcos y en el INEC. Ven entonces que el paciente ingresa como Adán y Eva, ¿ya? O sea, entra calatito, ¿ya? ¿Por qué es importante eso? ¿No? Porque muchas pacientes, ¿no? Una violación o un quiste a pedículo torcido o una hemorragia lútea, ¿no? Es una niña de 15 años, 14 años o 16 años que nunca se han mostrado calata a nadie. Y sin embargo ahí tiene que lucirse, ¿no? Entonces, eso es para el apoyo psicológico que tengan que darle, ¿no? Por eso es importante que sea el médico residente o el interno, ¿no? Que vaya acompañando justamente para que de alguna forma reemplace al familiar y pueda sentirse más aliviada, ¿no? Porque si no va a tener una recuperación un poquito tormentosa. Bueno, en este caso, como era un hospital de salud, es la enfermera la que hace la limpieza inicial. En este caso es un paciente con una apendicitis aguda complicada, ¿no? Y es interesante, ¿no? Cómo es que ella, en otros hospitales o donde ustedes estén, pues ustedes tienen que aprender a hacer la limpieza de manera adecuada para que sean ustedes los que se entrenen y no sea la enfermera, ¿no? ¿No? Por ejemplo, en este momento, la enfermera, ¿qué es lo que hace en esta periodo de pandemia? Es la que vacuna, pero ustedes también tienen que aprender a colocar inyecciones, en este caso las vacunas, la técnica para que no duela, porque ahí veo que le meten unos agujones y así, sin ningún tipo de compasión, ¿no? Entonces, no es adecuado. Tienen que conocer la anatomía adecuadamente. La siguiente, por favor. Y una vez que han ingresado, indudablemente, tienen que cubrirse completamente, ¿no? Porque tiene que ser una zona completamente estéril, ¿no? Y ven que ya desde esa época se usaba doble máscara, ¿ya? Entonces uno completa el lavado, en este caso con iodopovidona solución, porque primero usaron espuma, en este caso solución, en un área más extensa de la que puedes meditar porque tú no sabes qué sorpresa vas a encontrar adentro. La siguiente, y de estar completamente calato, ahora resulta que se le va a cubrir completamente y solamente en la zona donde va a ser operada cirugía convencional, antigua, lógicamente es la que se muestra. Ahora,
con la aparición de la cirugía laparoscópica son otro tipo de técnicas, pero estamos mostrándoles para que vean la siguiente, por favor. Como ven, era una apendicitis complicada, por eso queda con un DREN lateralizado, ¿no? Porque si le sacan por la misma herida, se va a contaminar la herida. Ya la herida está casi contaminada antes de que cierre, ¿no? Porque es una apendicitis complicada y ustedes están manipulando, ¿no? Y, lógicamente, por seguridad, en este caso están viendo un DREN tubular, además de un DREN Penrose, juntos, ¿no? Es porque seguramente se encontró un pocotón de pus y materias fecales incluso. Y esa es una garantía, el lavado intensivo. La siguiente, por favor, vamos a presentarle algunas imágenes de algunas cirugías que hemos podido efectuar como equipo, ¿no? Aquí había, si era un cáncer de mama, ¿no? Con reconstrucción de mama inmediata, ¿no? Entonces, se ingresa el oncólogo, el cirujano ginecólogo y el cirujano plástico, además de los residentes de apoyo, ¿no? Entonces, ahí ustedes están viendo cómo es que se hace la posición en que tiene que estar el paciente, porque del lugar donde se va a sacar el injerto es en la espalda del dorsal ancho, ¿no? Entonces, tiene que desinfectarse toda esa zona, ¿ven? Y un poquito más si se le baña con la iodopovidona a esta señora, a esta paciente, ¿no? Entonces, ¿por qué la barriga? Porque de ahí es donde se tiene que aspirar toda la grasa que tiene la señora para reconstruirle, porque acuérdense, están viendo ahí el músculo dorsal ancho es completamente plano. ¿Cómo es que se va a hacer para que aparezca como un seno? Como lo van a ver más tarde, ¿no? Justamente con esa grasa que el cirujano plástico ha recolectado por anticipado, ¿no? Antes de comenzar la operación, o cada uno va haciendo su parte, ¿no? Uno como cirujano oncólogo va eliminando el tumor, va efectuando la disección axilar, ahí están viendo en la imagen de abajo, un hueco y un corte con un dressing, ¿no? De hemostasia, y al frente están viendo el injerto, ¿no? El cual se ha desarticulado una porción de músculo del dorsal ancho para poder pasarlo por debajo y hacerlo que aflore por el hueco de la mastectomía, ¿no? Y como ven ahí al fondo, ven una cosa blanca, es una gasa, ¿no? Un dressing que se coloca para que no se llene de sangre, porque cuando se llena de sangre, aparte que se ve feo, puede aparecer coágulos e infecciones. La siguiente, por favor. Ahí están viendo, ¿no? Cómo es la pieza operatoria, ¿no? En la de mastectomía y la disección axilar, y cómo es que queda la reconstrucción. En la imagen donde se ve el dorsal ancho, en la parte baja, es cuando recién ha pasado por debajo hasta la zona de la mastectomía. Están viendo cómo el cirujano plástico tracciona y después de concluir, ¿no? Incluso inyectando la grasa que previamente había sacado. ¿Y cómo es que queda el paciente? La siguiente, por favor. Ven que el seno nuevo es más grande que el seno que tiene esta paciente. ¿Ven? Es el doble. ¿Ya? Ahora, ¿por qué se le coloca tanto? ¿No? Que se le coloca, esa grasa se inyecta al dorsal ancho y también se ingresa, se inyecta a todos los tejidos que están alrededor, ¿no? Por eso es que ustedes ven la zona de la reconstrucción más una gordura ahí artificial, que es la grasita que se extrajo y se colocó, ¿ya? Entonces ven ustedes que se coloca un poco más. ¿Por qué? Porque con el paso del tiempo se va achicando la densidad y la masa, el volumen de esa mama. Entonces el cirujano plástico por eso toma la precaución de colocar más grasa de la que necesita. Y lo único que quedan son 3 rayas: la raya del dorsal, la raya axilar y la raya de la reconstrucción mamaria. La siguiente, por favor. Y les mostramos algunas imágenes interesantes, ¿no? De pacientes que hemos operado. Por ejemplo, ella es una universitaria sanmarquina de 20 años que tenía un busto precioso y sigue teniendo, pero tenía esos tremendos tumores, ¿no? Esos fibromas, ¿no? Entonces,
¿cómo algo tan hermoso como es los pechos de esta niña vas a malograrlo? ¿No? ¿Cómo vas a sacarlo? Entonces, para eso existe la técnica, haciendo la incisión a través de toda la areola, todo el reborde areolar, para poder llegar haciendo una disección delicada hasta el sitio donde está el fibroma y ingresar a su cápsula y desecarlo. Ya el resto es fácil. De tal forma que extraído y controlada el sangrado, ¿no? Puedes hacer la juntura, ¿no? Y quedan los senos como si nunca hubiera tenido nada, ¿ya? Y aquí, en este caso, lógicamente, es uno de los pocos en el cual a través de la misma herida, ¿no? Se tiene que sacar el DEN, ¿no? Por lo que, miren el tamaño de esos fibromas, lógicamente va a quedar una cavidad grande, ¿no? Y en ese gusto tan hermoso, lógicamente puede haber alguna irregularidad, ¿no? Entonces, el DREN permite que no se vaya a coleccionar nada, porque si se infecta la canción. La siguiente, por favor, un adolescente de 14 años, ¿no? Por eso es de que sus pechos son de puber todavía, ¿ya? Pero tenía una enorme tumoración, un enorme fibroma en la mama izquierda, ¿no? Ahí están las piezas operatorias, en una posición y en otra posición, para que vean cómo es la nuez. La siguiente, por favor, un tumor gigante en el muslo, ¿no? Un muchachazo tremendo de casi 1,90 m, ¿no? Y para que vean el tamaño de ese tumor, ¿no? Y justamente como ha distendido, ¿no? Esa piel del muslo, lógicamente, hay que hacer una resección losange de la piel para que cuando se una, salga una línea nomás, no se vea una cosa irregular como una duna, ¿ya? Por suerte, no quedaba tumor residual. La siguiente es un caso de un cáncer de mama bilateral, ¿no? Que se hizo la mastectomía bilateral en ese momento, ¿no? Y se marca primero cómo va a ser tu corte, hasta dónde vas a ir, por eso es que el esternón se dibuja ahí. Es ya la fase final, ¿no? Así es. Y las piezas operatorias que están al costado. La siguiente, por favor. Pero estábamos hablando de cirugía convencional, la antigua, la que has estado viendo, pero hace varios quinquenios, ¿no? Apareció esto, la cirugía laparoscópica, que es, ya no ven manos ahí, sino ven puro tubito, ¿no? Que son los trócares, ¿no? Y ya no ven al paciente la herida, sino ven al televisor, como si estuvieran viendo su celular, en este caso la pantalla, ¿no? Ven que la imagen, la mirada no está sobre el paciente, sino está sobre las imágenes que muestran. Entonces la ventaja es que es más grande, ¿no? Es a múltiples lugares, ¿no? Me refiero, cada ayudante puede tener una pantalla, pero además ahí se pueden agregar algún otro tipo de información que se necesita en ese momento. La siguiente, por favor. Pero ¿qué pasa? Eso ya fue superado. Ya estamos en otro momento, ¿no? Estamos en la cirugía robótica, ¿no? Entonces, si bien es cierto, acá en el Perú todavía no hay ningún robot, ningún Da Vinci, con estos dos hospitales van a llegar, Samsung va a traer robot Da Vinci de última generación para que podamos hacer incluso telecirugía, ¿ya? Entonces, por eso les digo, ¿no? Todo el avance que significa, ¿no? Y acá, por ejemplo, el cirujano está pegado a su robot, a su Da Vinci. Y el ayudante es el que coloca los trócares. La siguiente, por favor. Como ven, los ayudantes ya están, ¿no? Trabajando, pero en ambientes separados, en consolas diferentes. Como ven, hasta le dan la espalda al paciente. ¿Ya? Esa es la nueva tecnología, ¿no? Pero ¿qué permite? Que a los viejitos como nosotros, ¿no? Que puede comenzar a temblarnos un poco la mano, por suerte todavía no, ¿ya? Lógicamente una cirugía compleja puede resultar difícil. Entonces el robot, así estés temblando, lógicamente hace su trabajo, ¿no? Y permite que la cirugía sea mucho más segura. La siguiente, por favor. Esto Da Vinci y esta cirugía robótica es la que va a llegar con estos nuevos hospitales. La siguiente, por favor.
Ese es el esfuerzo que se está haciendo. Y como ven, ese equipamiento que ustedes veían cuando les dije, este es un hospital de nivel 2, pero ¿cómo se está trabajando ahora? La cantidad de máquinas que hay. ¿Sí? Y el robot Da Vinci, por eso vale más de $1 millón, ¿no? Abrevia muchas cosas. Entonces tenemos que estar preparándonos para que desaparezcan los cirujanos. O sea, la cantidad de cirujanos, ¿no? A no ser que tengan que irse por otro lugar. La siguiente, por favor. No se duerman. ¿Todo bien? ¿Todavía están acá? Sí, Sí, doctor. doctor. Qué bueno, me alegro. ¿Alguna pregunta? ¿Todo está claro? Están durmiendo estos bandidos. Ya, falta media horita, ¿no? Más o menos, ¿ya? Entonces, seguimos. El instrumental quirúrgico, ¿no? Es bastante amplio. Acá lo único que les voy a decir, algo que usualmente tomamos en el examen es, los tiempos quirúrgicos permiten que selecciones tu instrumental. Entonces, los tiempos quirúrgicos son 4. El tiempo de ingreso, ¿no? Y si hay un ingreso, tiene que haber una salida, o sea, el cierre. El primero es el de apertura y el segundo es el de costura. Pero como el paciente tiene sangre, está vivo, tiempo es el que define por qué miércoles hemos entrado a operar. O sea, el tiempo de exéresis, un apéndice, una hernia, un estrangulamiento, ¿no? Un trauma hepático, etcétera, 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 ¿no? Entonces, de acuerdo al tiempo, ¿no? Es de que usualmente la enfermera instrumentista, ¿no? Va a seleccionar, ¿no? Haciendo los cambios adecuados para que podamos tener el instrumental adecuado. Eso sucede en los hospitales, donde hay escuelas, ¿no? Pero en la clínica, miércoles, ¿no? Es una chanfaina. No hay primero enfermera instrumentista, y, tú mismo tienes que ayudar o ser ayudado y en la mesa te la colocan pues como una chacra. Entonces, por eso es que prefiero, la siguiente por favor, ese orden, ¿no? Llevarlo un poco más hacia adelante, porque esto es importante. La siguiente, por favor. La siguiente, esto, ¿no? Entonces, ¿qué tipo de sutura y qué tipo de nudos tienes que hacer y qué material de sutura es el que tienes que seleccionar? ¿Ya? La siguiente, por favor. Entonces, ¿cómo es que vas a escoger tu material de sutura? Cuando tú ingresas a emergencia, si es que está tranquila la guardia, lógicamente vas a tener todos sus paquetes estériles ordenados. Y no es que te dan un montón de instrumental, ¿no? Porque un fulano que le han metido un machetazo en la cabeza a los ronderos, ¿no? Lógicamente tiene un sangrado brutal. O alguien que por no dejarse robar su celular le meten un chairazo ahí en la cara, ¿no? O le meten un balazo, ¿no? O le cortan o lo arrastran, ¿no? O sea, todo de acuerdo a lo que tienes al frente, tienes que seleccionar o solicitar el material que vas a usar, ¿no? Entonces, por eso les decía, ¿no? Esta parte es importante, tanto o más importante que la cuestión del instrumental, ¿ya? Entonces, de acuerdo a cuántos planos son los que vas a entrar, porque a veces tienes que entrar en un solo plano, o ya el delincuente lo abrió, como se dice, y está con las vísceras afuera. Entonces, ¿cuál va a ser la recuperación en relación al tiempo que ha pasado desde que es traído a emergencia, ¿no? El tipo de agresión que le han hecho. A veces les cortan la tráquea, ¿no? A veces les perforan la vía abdominal, entonces están eh, con vísceras afuera o epíplon afuera, ¿no? No todo, ¿no? Pero basta con que salga un poco y está contaminado, ¿no? Entonces todo eso es parte de lo que tienes que ir seleccionando. Si es una gordita, o si es un muchacho atlético, o si es tu compañera, ojalá que nunca suceda, ¿no? Que ha tenido un pequeño accidente y se ha rasgado la cara, ¿cómo vas a hacer que, por ejemplo, la Karencita
no sea tan linda como siempre, ¿no? Entonces tienes que saber utilizar un material adecuado de acuerdo al lugar donde vas a utilizarlo. La siguiente, por favor. Y la técnica quirúrgica que tengas que hacer, ¿no? Entonces, ahí tienes todo. La sutura intradérmica, ¿no? Y la jareta, ¿no? Entonces, diferentes puntos. Desgraciadamente, ¿no? La no presencialidad y la falta de recursos en nuestra universidad es la que hace que tengamos que explicarles, pero que ustedes salgan a buscar su propio, ¿no? Buscar su propio tutorial o contactarse con algún amigo de alguna universidad donde están haciendo la simulación, ¿no? Porque los simuladores ya hace años que existen, pero nuestra universidad no tiene los recursos suficientes para adquirir esto. En estos nuevos hospitales que viene todo eso, todo ese equipamiento, ¿no? Entonces, por eso digo, para que sean seleccionados, tienen que estar operativos, ¿no? Entonces, tienen que estar moscas, ¿eh? Nada de quedarse dormido en clase, o huevear ahí, o quererse ir al telo nomás, o al cine ahora que han reaperturado, o una fiesta COVID, ¿no? O sea, hay que estar actualizados. Desgraciadamente, miren cómo está avanzando esto. Ya les estoy mencionando que un peruano es el investigador principal en la supremacía cuántica, ¿no? Y otros peruanos están llegando a Marte, ¿no? Es decir, me refiero con su tecnología. Entonces, eso que se les está prestando es algo muy simple, muy elemental, ¿no? Entonces, los cuidados necesarios en estos tiempos para protegerse. La siguiente, por favor. Como ven, diferentes tipos de sutura. La siguiente, Karencita. ¿Ya? Diferentes tipos de sutura. En realidad viene a ser la misma, punto interrumpido o discontinuo, ¿no? Punto continuo, continuo cruzado, ¿no? O puntos tipo colchonero, o el colchonero vertical, ¿no? O algo interesante, ¿no? Los ángulos, sutura de esquinas, como le dicen, ¿no? ¿Ya? Entonces, todo esto es interesante, ¿no? Y desgraciadamente se necesita un tutorial para poder irle mostrando cómo es la técnica. Ahora que no hay forma de estar presencialmente, porque la universidad está cerrada, ¿no? Y no tenemos un equipo de robótica, ¿no? Para hacer entrenamiento en cirugía laparoscópica, ¿no? O hacer un entrenamiento en nudos laparoscópicos, etcétera, etcétera. Y también es importante, la siguiente, por favor, las técnicas que tienes que usar para manipular, porque te imaginas una aguja contaminada, ¿no? Puedes lastimarte, entonces tienes que aprender a usar correctamente el instrumento, tienes que sujetar correctamente el portaaguja, tu pinza de disección, tienes que saber usarla como si fuera un lapicero, no a la chacra como a veces se ve, ¿no? Y tu máscara, ¿no? La siguiente, por favor, tienes que usarla adecuadamente. Ahí les estoy mostrando el caso de un colega ya mayor, o sea, un maestro, pero ¿qué les va a enseñar así con la nariz que está contaminando al paciente? ¿No? Y él se cree que su nariz es estéril, ¿ya? Por eso les he presentado para que vean cómo todo el resto está adecuadamente protegido, no solamente ellos, sino para no contaminar el área quirúrgica. Sin embargo, este maestro con la nariz afuera, ¿no? Y así ustedes van a ver una serie de cirujanos, ¿no? Bueno, que cometen estas torpezas, ¿no? Así es. El problema es que, como tienen poder, ¿no? Puede perjudicarte en tu nota que te va a servir para seleccionar tu internado o tu residencia. La siguiente, por favor. Entonces, por eso, el detalle ese es importante al momento de usar el instrumental, ¿no? En relación al material de sutura. La siguiente, por favor. Y lógicamente, ya la gente ya no quiere que los cosan, ¿no? Entonces quieren otras cosas, ¿no? Dicen, no, 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 mijito, no, a mi hijita no, ¿cómo le vas a valorar la cara? Entonces, para suerte, se han estado desarrollando algunas técnicas, ¿no? Algunas soluciones
¿no? Que permiten que haya una cicatrización adecuada y que no se use la sutura. Pero la sutura también tiene sus particularidades. Por ejemplo, si no hay un adecuado control del sangrado, se va a hacer un tremendo hematoma si es que le metes estos geles, ¿no? Entonces hay que aprender a hacer algunas técnicas, ¿no? Por ejemplo, en cara, ¿no? En cejas o en mejillas o en nariz, ¿no? Tú puedes colocar un material, o sea, hacer la costura, porque puede estar muy traumatizada, pero tienes que escoger un material, primero, que sea delgado. Segundo, que sea una aguja cortante, preferentemente. Tercero, que sea un material sintético, para que no genere reacción. Y cuarto, hacer tus suturas adecuadas, nudo y contranudo, nudo y contranudo, nudo y contranudo. ¿Por qué? Porque se puede salir antes de tiempo esa costura, porque usualmente usas nylon, cuando usas seda es menos, pero siempre de calibre delgado. Pero en cara tienes que retirar rápidamente el material de sutura al cuarto o quinto día. Y si puedes antes, pero tienes que estar chequeando, ¿ya? Entonces, por eso estás viendo estos steady strip, ¿no? Que los puedes ir juntando y ahorras un espacio interesante. La siguiente, pero para heridas extensas, la siguiente, ahí tienes que ganar tiempo, porque tienes varios pacientes que están esperando, igualmente en emergencia, y necesitas hacer algo un poco más práctico. Entonces las grapas, ¿no? Ahí están viendo cómo se engrapa abajo, y arriba cómo es que queda una herida extensa con grapa, ¿ya? Es algo simple, pero tienes que tener, el problema es que es un poco caro, esas grapas. La siguiente, por favor. Esta es el material. La siguiente, por favor, ¿no? ¿Qué es lo que significa? Han sido aperturados, ¿no? Ligar, evitar el sangrado de los vasos sanguíneos y fijarlos, fijar las paredes hasta que se complete el proceso de cicatrización, ¿ya? O sea, esta parte, ¿no? Del uso de sutura corresponde a la parte, al cuarto tiempo, que es la síntesis, ¿ya? O el cierre de la herida. ¿Y qué es lo que tienes que encontrar en este material, ¿no? ¿Qué calibre es? Acuérdate, hay un calibre delgado, pero hay un calibre grueso, ¿no? El estándar es el calibre 0, pero tienes más ceros, 2 ceros, 3 ceros, 4 ceros, 5 ceros, hasta 10 ceros, que es el hilo oftálmico, o sea, que ni lo es, ¿ya? O hilo 1, 2, 3, o sea, para suturas un poco más gruesas, que necesitan un mayor soporte. ¿Qué tipo de material, no? Tienes que seleccionar un material que no vaya a generar reacción, que sea adecuado para colocarlo en el lugar. Por ejemplo, en una mucosa no vas a usar lino, tienes que usar un catgut o un bicril, ¿no? ¿De qué grosor? Un grosor mediano más para delgado, ¿no? Dándoles algunas indicaciones, ¿ya? Que como es catgut, va a caerse. Si es un catgut simple, se va a caer en pocos días, y un catgut crómico va a demorar un poco más. Acuérdense las episiotomías, la incisión en la vagina, ¿no? En el introito, ¿no? Se sutura usualmente con catgut crómico, pero si no haces una sutura adecuada, con tu nudo y contranudo y una buena apretada, eso se suelta y después se abre esa herida, y después vas a tener una parturienta, ¿no? Una señora que tiene abajo su cosita fea, ¿no? Así como dice, boca abierta, ¿no? No es como la de sus compañeras, ¿no? Que es una linita nomás, ¿no? ¿Ya? Se ve una cosa no tan buena, ¿ya? Y eso es solamente por un defecto de técnica quirúrgica. Han escogido el material adecuado, pero han hecho un mal ajuste, un mal anude. La siguiente, por favor. Y parte del examen también que se están salvando ustedes, ¿no? Es esto, ¿no? Le dicen, descríbeme el material que estás recibiendo, ¿no? Entonces ahí tienes que estar diciendo, es un material, primero, que está estéril. Segundo, ¿a qué reino pertenece? Si es al reino animal, vegetal, mineral o sintético, ¿ya? Porque, ¿qué suturas del reino vegetal conoces? El lino,
y el algodón. Del reino animal, el catgut, ¿no? Es uno de los materiales, ¿no? Y hay un catgut que es para suturar hígado también, ¿ya? Catgut crómico y catgut simple, ¿no? De otro animal, ¿no? Tiene la seda, ¿no? Como uno de los elementos principales, al igual que el catgut, ¿no? Otro animal, ¿no? Materiales de otro tipo, sintéticos, ¿no? Tienes toda la amalgama de krill, PDF, PDS, etcétera, etcétera, ¿no? En este caso es una seda que tiene un calibre 3 ceros, que tiene una aguja cortante por la característica de la punta, ¿no? Que tiene tal tamaño, que tiene la extensión del hilo es tanto, que es una aguja atraumática, o sea que cuando ingresa no va a dejar marca, ¿no? Antes se usaba las con ojal, entonces tenías que ingresar la aguja y volverla, perdón, el hilo y volverlo a sacar. Entonces te quedaba un orificio mucho más grande que la aguja que estabas usando. Ahora con el término traumático simplemente ingresa sin ninguna dificultad. La siguiente, por favor. Entonces, otra característica, si es monofilamento o si es multifilamento. Si es multifilamento, tiene mayor resistencia. Si es absorbible o si no se va a reabsorber nunca, ¿no? Como la seda, ¿no? Como el acero, como el material sintético, ¿no? O sea, todo ese material es no absorbible, ¿no? Y como les mencionaba, ¿no? Si es de origen animal o si es de origen sintético, etcétera, etcétera, etcétera. La siguiente, por favor. Ya está, falta poco para irnos. Las características de la aguja, ¿no? Estás viendo, como les digo, en el sobre ahí viene identificado todo lo que necesitas saber, ¿no? Primero, que es estéril. Segundo, que es tal material que pertenece al reino animal, ¿no? Que es de calibre tal, ¿no? Que viene con aguja o sin aguja, y la aguja es recta o si es curva, qué tipo de aguja es, si es redonda o es cortante, ¿no? Toda la que tenga ángulos es cortante, sea 3 ángulos, 5 ángulos, 10 ángulos, etcétera, etcétera. Es cortante, dentro de lo que necesitas conocer, ¿no? El tamaño, el grosor de la aguja, porque en la cabeza pues no vas a usar una aguja chiquita y que no sea cortante, no entra, se te va a romper con la cabeza del fulano, de cualquiera, ¿ya? Entonces tiene que tener un tamaño adecuado, grande, para que puedas entrar de una, porque el cuero cabelludo sangra una bestialidad, igual que la cara, pero para el cuero cabelludo sí tienes que usar una aguja grande para que agarres una buena cantidad de tejido y puedas hacer un ajuste hemostático adecuado y suficiente, ¿no? En cara es diferente, ¿ya? O en la barriga o en los senos es diferente, ¿no? ¿Por qué? Porque usualmente es para gente joven, ¿no? Y lógicamente si la mercadería no ha sido mostrada adecuadamente, no va a haber comprador, ¿no? O sea, las chicas pueden quedarse decepcionadas, ¿ya? La siguiente, por favor. Nuevamente, diferentes tipos de técnicas, ¿no? Para suturas, ¿no? Como te digo, cuando estás en un hospital general, donde ustedes van a ir como internos, o salud igual, ¿no? Ustedes van a ser los reyes a partir de las 2, 3 de la mañana, ¿ya? ¿Por qué? Porque ya el residente y el asistente ya está durmiendo de temprano, pero el residente recién se va a acostar. Entonces, todos esos son pequeños detalles que tienen que tomar en consideración. Un ratito voy a tomar un poquito de agua. Disculpen, gracias. Es que ya son hora y media que estamos cotorreando y yo con la justa contesto un celular. En un celular contesto creo que 30 segundos. Y acá ya tengo hora y media. Bueno, es por ustedes. La siguiente, por favor. Lógicamente, si haces una mala técnica o no haces una limpieza adecuada, ¿no? Aparte que estás cometiendo negligencia, estás condenando a tu paciente a
una complicación, ¿no? Un hematoma, una infección, ¿no? Que se abra la herida, ¿no? Que se forme granulomas por haber seleccionado mal tu material, una necrosis, que se gangrene, ¿no? O en pacientes diabéticos una fasciitis necrotizante, que es una cosa terrible, ¿no? Entonces, por eso les mencionaba, ¿no? Es una pena que no tengamos clases presenciales, ¿no? Para poder desarrollar con mayor delicadeza y mayor detalle la técnica, tanto para que aprendan a anudar con instrumento o con la mano, o las técnicas quirúrgicas para que ustedes hagan la anastomosis intestinal, que es la parte más interesante, ¿no? En este tipo de... Adelanta una más, ¿ya? Ahí, ¿ya? Entonces, pasado su determinado tiempo, que puede ser 4 días en cara, ¿no? 10 días en la cabeza, ¿no? O 15 días en el miembro inferior, ¿no? O en las manos, en la palma de las manos o en la planta de los pies, por el grosor que tiene esa epidermis, o en la espalda también, ¿no? Si no haces una incisión adecuada, puede que se abra la herida cuando tú levantas un peso, ¿no? Entonces, todos esos pequeños detalles son los que tienes que tener en cuenta para evitar complicaciones. Y además, ¿qué técnica tienes que usar cuando tengas que retirar las suturas, ¿no? ¿Cómo vas a retirar los puntos? Previa limpieza, indudablemente, con algún antiséptico, de preferencia alcohol, ¿no? Tú traccionas hacia la dirección en que está orientada la sutura y seccionas la parte, un espacio que te va a permitir que tracciones en el sentido en que ha sido colocada la sutura. ¿Por qué? Porque si lo hicieras en sentido contrario, en este caso está hacia la izquierda, pero si lo haces hacia la derecha, le va a fastidiar al paciente, ¿no? Y si es tu paciente privado, ya no va a querer venir por el vuelto. Así que mucha delicadeza siempre. Y si es una damita, y si es linda como Karencita, lógicamente tienes que esmerarte, ¿ya? La siguiente, por favor. En relación a lo mismo, ¿no? Tienes que desinfectar, tienes que tomar con pinza uno de los extremos. Si tienes habilidad, puedes usar una mosquito o una Kelly, o si no, con las pinzas de sección, ¿ya? Eso es lo importante. Ahora veamos cómo estamos. La siguiente, por favor. Esto ha cambiado radicalmente, ¿no? Antes se podía hacer técnica quirúrgica en lo que le llamaban unidad biológica, o sea, en perros, ¿ya? O chanchos. Pero ¿qué pasó? Aparecieron las redes sociales y uno de sus compañeros, emocionado, graba uno de esos procedimientos, ¿no? Y lo manda a redes, a la porra. La Sociedad Protectora de Animales, los vecinos se metieron al laboratorio de técnica quirúrgica y a proteger a todos los perritos que estaban esperando su turno para ser operados. Y desde esa fecha se prohibió el usar perritos, así como estás viendo, ¿no? Para hacer técnica quirúrgica, ¿no? ¿Qué horas tienes, Karencita? Disculpa. 5:47, doctor. Ah, ya. Perfecto. Entonces podemos un pequeño espacio, ¿no? La siguiente, vamos a estar en base a la siguiente y la anterior, ¿ya? Entonces, en esta, como no se podía meter un perro o un chancho, lógicamente, porque los vigilantes tenían la orden que no entra ningún perro, ¿no? Además, tenías que mantenerlo al animalito en un ambiente, ¿no? Entonces, ¿cuál fue la opción? ¿Ven? De un animalazo, ahora que no lo ven, que es un un conejo, ¿ya? Pero ¿cuál es la diferencia? El pobre animal, el perro, como eran perros vagabundos, venían llenecitos de pulgas, cochinos, con garrapatas encima. Cuando los abrías, como estos pobres animales comen lo que sea de la basura, ¿no? Los abrías, las tripas para hacer anastomosis, llenecitas de tenias, de todo tipo, ¿ya? De todo tipo de tenias.
esos pobres animales así viven, parasitados. Por eso hay que tener mucho cuidado cuando se le da un beso a un perrito, así sea el de la casa. ¿Por qué? Porque te das cuenta que ellos, por costumbre, por instinto, también lamen el trasero de la dama a la que están recelando, o huelen también el trasero del otro perro con el que están jugando, ¿ya? Y ahí están todos los quistes, ¿no? Que pueden pasarte a ti y después acabar tú contaminado. Entonces, la ventaja del conejo, ¿no? Aparte de que es más limpio, ¿no? Solamente a ellos se les alimenta pues, con hierbas, no la que ustedes usan para volar, sino las hierbas, la alfalfa, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa? Su intestino está limpiecito. Es raro que venga con pulgas, pero hay también, ¿no? Pero es, pues, 100 veces menos que lo que traía un perro, ¿ya? Las pulgas se te pegaban, pues, en todo tu mandil. En cambio, con el conejito, no. Y otra cosa grandiosa, que para hacer la anastomosis intestinal, que es hasta donde uno tiene que llegar para que ustedes sean los que hagan la sutura, ¿no? Porque ahí van a tener delicadeza técnica, ¿no? Y pueden hacer puntos de 3 en 3 en sutura continua, las dos paredes, la posterior y la anterior. Entonces, ¿qué pasaba? Tú encuentras un bolo de hierba, ¿no? Que lo puedes separar y puedes trabajar perfectamente entre el estómago y el colon para hacer tu anastomosis, porque la tripita es muy delgada, ¿no? Pero el colon sí es un poquito más ancho y limpio, como te digo, porque están sus bolitas que las puedes separar con los dedos, ¿no? Para tener tu espacio donde poder trabajar. ¿Ya? Entonces, esa es una gran ventaja que antes de la pandemia tenían ustedes. Ahora, desgraciadamente, solamente tienen que ir a tutoriales a mirar cómo es la cosa, cómo es la nuez, o en simuladores. Muy bien, muchachos, estamos celebrando nuestros 200 años de independencia, ¿no? Hemos traído la posibilidad de 2 nuevos hospitales para que podamos avanzar así exponencialmente. Espero de que este nuevo presidente, ¿no? Haga caso, como no lo hizo ni Vizcarra ni Sagasti, ¿no? Y se pueda concretar este tipo de desafío que es la construcción de estos 2 hospitales de 1.000 camas, completamente financiados, 700 millones de dólares, y con lo último en tecnología que la va a dar Samsung, ¿no? Y que además se va a seleccionar a cientos de profesionales de todas las carreras, ¿no? Médicos, paramédicos y administrativos, para que con becas del Estado puedan ser enviados a los países desarrollados a que se puedan capacitar. Así que muchachos, capacítense bien, pónganse moscas en todo, no estén, miren el doctor Milagro, el de Good Doctor, ¿no? O el doctor House, ¿no? Pucha, que parece increíble lo que hacen, ¿no? Entonces, todo eso es perfectamente factible y va a hacer de que ustedes que están, o que la Villarreal que está en el puesto 22, pueda llegar a tener a representantes que así como el físico de la Católica o de las otras ingenieras de la UNI, ¿no? Puedan aparecer pues descollantes, ¿no? Y que ustedes mismos se sientan orgullosos de todo lo que pueden haber logrado. ¿Alguna pregunta, muchachos? Ha sido un gusto verdadero el haber compartido con ustedes este tiempo que hemos acabado en el momento adecuado, me parece. Karin, Karincita, Princesa, Chicos, ¿alguna Brasil. pregunta? No, ninguna. Excelente. ¿Ya? Bueno, tienen mi teléfono celular si en caso necesitan hacer alguna ampliación, etcétera, ¿no? Y Karim puede compartir la inquietud que pudieran tener, ¿no? Y que les puede servir también de mucha ayuda. ¿No, muchachos? Nos estamos viendo entonces hasta nuestra próxima clase. ¿Ya? Y así, mitad de la clase para actualizarlos, para analizar un poco de todo tipo, ¿no? Y la otra parte para ubicarnos en nuestro mundo actual, que es un poco subdesarrollado, y lo que está pasando en el mundo real, ¿no? En el mundo moderno, ¿no? En el mundo desarrollado, ¿no? Para que no cometamos errores y podamos dedicarnos íntegros a nuestros pacientes,
que van a pagar ellos lo que ustedes les deseen cobrar, siempre y cuando hagan un trabajo adecuado. ¿Ya? Eso también es otro arte, otro tipo de conversación. ¿Ya, muchachos? Ha sido un placer entonces. Por favor, descansen y esperen su próximo seminario. Chao, 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 chao. Gracias, doctor. Hasta luego. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Espero les haya servido de algo.